Buenos días. Seguramente es un buen día. ¿Y si se nubla? ¿Y si hace frío? Mentira. Eso es mentira porque cuando estuvimos todos estos días así con mucha humedad y todo nublado, nos quejamos. ¿Por qué no sale el sol? Que se me tiene que secar la ropa. Estábamos todos en la misma. Pero bueno, el Salmo 118, 24, ¿qué dice? ¿Cómo? Dice que este día lo hizo Dios. Menos mal que lo hizo Él y no lo creamos nosotros. Porque nosotros siempre hacemos lío, hacemos problemas. Nuestros temperamentos, nuestra mente, nuestro corazón siempre tira al mal. Pero cuando las cosas vienen de Dios, las cosas vienen todo bien. Por más que a veces nos parezcan que está todo mal. Quería compartir con ustedes un pasaje que ya lo habíamos visto. La culpa de todo esto la tiene Eduardo. Él fue el que me metió en este asunto. Nosotros, cuando empezamos ahí en la escuela dominical, venían estudiando el libro de los Hechos. Y es un libro que te atrapa. A ver cuántos de los que están acá presentes, porque otros están viendo por TV, por DirecTV. ¿Cuántos leyeron, aunque sea una vez, el libro de los Hechos? Yo veo a algunos que levantan así con los cinco veces, ¿lo leíste? Nosotros cuando éramos estudiantes en el Instituto Bíblico, el profesor nos hacía leer el libro completo una vez por semana. Así que era todo un desafío, es decir, los devocionales, los estudios, leer 28 capítulos que tiene este libro, era todo un desafío. Pero es un libro importante, muy importante, por eso aparece ahí. Una vez escuchando a un enseñador de la Biblia, ¿sabías que nuestra Biblia, nuestro Nuevo Testamento, no está escrito en el orden en que aparece? No fue escrito así. Si vos te fijás, si tenés una Biblia de estudio, te va a decir el año y vas a ver que decir, bueno, ¿y este por qué está acá? Bueno, ya le explicaba muy sabiamente de que nuestra Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, está escrito de una forma teológica, para que nosotros lo podamos entender. Si primero están los evangelios que narran del nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, y después viene el libro de los Hechos, que es el comienzo ¿de qué? De la iglesia. Entonces, no podían poner el libro de los Hechos donde está Apocalipsis, porque no iba a encajar. Entonces está colocado ahí. Y después, de una forma de enseñanza doctrinal, aparece el libro de Romanos, Primera de Corintios, que son iglesias que existían en aquel tiempo. Por eso sería bueno de que vos leyeras la Biblia de forma ordenada. Tenía un profesor, todavía vive él, sigue enseñando, y él dice que para estudiar la Biblia, no es que vos leas un capítulo hoy de los Salmos y mañana leas un capítulo de Mateo así. No, dice, agarrá el libro de Mateo, agarrá el capítulo 1 y léelo hasta el capítulo 28, completito. Y entonces después dice, ¿qué hacemos después? Dice, y volverlo a leer otra vez. Y volverlo a leer otra vez. ¿Para qué? Para que te vaya quedando. Nosotros nos ponemos medio locos con Deuteronomio, ¿no? Levítico, Deuteronomio, número, ¿y para qué tanta historia esto? Pero es la forma que Dios tenía para tratar con su pueblo, para que ellos no se olvidaran. Deuteronomio significa la repetición, así Dios les repite una vez más la ley. Y si vos querés entender la Biblia, como yo también la quiero entender, tenés que leerlo por capítulos, uno por uno. Y si no entendiste ese capítulo, volvelo a leer.
Eso hacen los estudiosos, ¿eh? No te pienses que ellos saben porque saben, no, saben porque han leído en reiteradas ocasiones el mismo libro y le van sacando el jugo. Vos no comprás una naranja y cuando la cortás, decís, bueno, exprimís esta parte y la otra la tirás, no. ¿No? La devorás completa. Mira, en casa nosotros tenemos hormigas. Y yo hice un experimento con las hormigas. No quería que me comieran la huertita que tenía, entonces agarré y le tiré una naranja. ¿Sabes lo que hace la hormiga? La devora completa, así, no deja nada, nada. Así. Cuando vos vas a buscar la naranja ya no existe más. Ellas llevan todo, no dejan nada. Y ese es el problema que tenemos nosotros con la Biblia. Que nosotros, nada, dejo esto para después, y después. Y pasa también en nuestro trabajo. No, mañana lo hago. Y mira que mañana puedes tener más trabajo que tenés ahora. Y mañana y después se te suma y después andás a las corridas y no terminás con nada. Bueno, con la palabra de Dios pasa lo mismo. Es importante que nosotros la estudiemos de esa forma, de esa manera. Hay libros que son más complicados que otros, pero Dios te va a dar la sabiduría. Yo vengo de familia cristiana, mi esposa también, desde chiquitito, y a pesar de estar tantos años en la escuela dominical y en las reuniones, no lo sabía todo. Tuve que ir a un lugar a estudiar por un tiempo, y así todo, no lo terminé de aprender todo. ¿Por qué? Porque los maestros, muchachos, hay que cumplir con la materia, y dale, y a veces no terminamos, no llegamos. Como pasa también en la escuela dominical, ¿no? Que a veces estamos tiempo estudiando un libro. Pero es importante que nosotros podamos aprender. Hechos capítulo 1, nosotros ya habíamos comenzado hace un tiempo atrás, habíamos hablado ahí de este tratado que Lucas, el evangelista Lucas, había dejado allí para... Lucas también era historiador. Y en el capítulo 1 de Hechos dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y esto hace referencia a su evangelio, el evangelio de Lucas. Pero acá estamos en Hechos. Y él empieza a narrar, a hacer toda una narrativa de lo que pasó después que el Señor dejó a sus discípulos. Y nosotros nos habíamos quedado en la vez pasada, el versículo 6 dice, entonces dice lo que se habían reunido, Hechos capítulo 1, versículo 6. ¿Estás ahí? Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Quiénes eran los que estaban reunidos en ese momento? ¿Te pusiste a pensar quiénes eran? ¿Y por qué esta pregunta? Cada pregunta se responde por lo que venís leyendo. Es decir, los que estaban acá eran los 11 discípulos que eran judíos y eran galileos y que tenían buen conocimiento, pero mucho conocimiento, acerca de que Dios les había prometido a ellos, en el Evangelio de Mateo, te lo clarifica bien, Mateo 24, Mateo 25, de que iba a venir un Mesías, un rey. Y en el contexto en que estaba Israel, estaba bajo el yugo romano. Así que ellos estaban desesperados de que el Mesías llegara en ese momento. Por eso en el Evangelio de Juan vas a ver siempre el ida y vuelta, como en el Evangelio de Mateo, los religiosos de ese tiempo discutiendo con él si él era o no. Pero si vos lees los evangelios, vas a ver que cada uno de estos evangelios da evidencias, da credenciales de quién era él. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo, las credenciales de él como rey, como el Mesías. Por eso la palabra reiterada
en reiteradas ocasiones mencionada es el reino de los cielos, el rey se acerca. Si vas al Evangelio de Marcos, vas a ver que las credenciales ahí o evidencias tienen que ver como él como el siervo, como el que venía a servir. Marcos capítulo 10, versículo 45. Léelo, búscalo. Él dice, yo no he venido para ser servido, sino dice, he venido para servir y para dar mi vida en rescate. El Señor Jesucristo nunca se olvidó para qué Él venía. Y Él venía para sufrir. Él no venía para establecer el reino en ese momento. Por eso la pregunta esta queda, no estaba mal la pregunta que estaban haciendo ellos, porque ellos eran judíos, eran galileos, eso es lo que esperaban. Si vas al Evangelio de Lucas, vas a ver que las credenciales y evidencias con respecto a Él tenían que ver con el Dios que se hizo hombre, el Dios hombre. Jesucristo es Dios, pero también es hombre. Y esa naturaleza, esa unión de Dios con la humanidad, ha quedado marcada por la eternidad. Cuando nosotros veamos al Señor, lo vamos a ver de esa forma, como lo vieron ellos, que Él pudo presentarse a ellos y mostrarles ahí las heridas. Yo soy, y mostrarle ahí el costado. No era un fantasma, no era una ilusión, era Él. En carne y cuerpo humano, pero con una diferencia. Era un cuerpo que estaba ya glorificado. Por eso tenía poder para transportarse de un lugar a otro sin ningún problema, cosa que no lo hacía antes de morir. Antes de morir, respetaba los tiempos, ¿o no? Nunca, otra cosa importante, nunca dejó de ser Dios, ¿eh? Él siguió siendo Dios, pero también era hombre. Y en el Evangelio de Juan, las credenciales era de que Él verdaderamente es que Dios. La defensa que pone el evangelista Juan es que Él realmente es que es Dios. No hay discusión. Y de esto han escrito muchos. Sobre todo uno de ellos es Josh McDowell. Tiene varios libros que hablan sobre esa evidencia de que Jesucristo es Dios. Por eso todo lo que el hombre, la mujer, el niño, el joven, todo lo que el hombre quiera hacer, no lo puede lograr hacer si no va a Él. Porque Él es el único camino. Porque Él es la única verdad y porque Él es la única vida. Es decir, no hay otro. Por eso dice, en Hechos dice, le dijeron al carcelero, dice, ¿crees en el Señor Jesucristo? Dice, ¿cree en el Señor Jesucristo? ¿Y qué? Y vas a ser salvo. Eso es lo primero, lo más importante para nosotros, para cualquier ser humano. Para vos que estás viendo quizás este video, lo más importante para vos no es que Dios te cambie te empaste la muela. No es que Dios te cure o que Dios haga un milagro. El mayor de los milagros es que seas salvo. Porque las otras cosas las vas a perder. Pero tu salvación no se pierde. Por eso es importante. La salvación es lo primero. Y el Señor Jesucristo siempre lo tuvo en claro. Es decir, a la persona le decía, ¿tenés fe? La salvación. La fe está primero. Bueno, dice que ellos le preguntaron, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Y Él les dijo, miren muchachos, no os toca a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su potestad. El Señor le dice a los discípulos que no era el tiempo. Y hay un respeto acá en la Trinidad. Porque el Hijo, siendo Dios, respetaba lo que le tocaba como responsabilidad al Padre. Dice, esto no me corresponde a mí. Esto le corresponde al Padre, así que yo no me meto. Esto le corresponde al Espíritu Santo, así que yo no me meto. Es decir, hay un respeto.
Entonces, ellos estaban anhelando y él les dijo, no, no es el tiempo. Pero sí les voy a decir algo que supera a lo del reino. ¿Y qué es el momento? No era el momento de establecer el reino. Era el momento de qué? De establecer qué? Su iglesia, su iglesia. Mateo capítulo 16, ¿recuerdan? Allí cuando Pedro hace esa declaración. Y el Señor dice que sobre esa palabra, sobre esa roca, Él edificaría ¿qué? Su iglesia. Surgió en la clase el domingo pasado, hablando en cuanto a esto, porque hay muchas iglesias, ¿no? Hay un montón. Pero el Señor Jesucristo dice que cuando Él venga, va a buscar ¿a qué? A las iglesias, dice, a su iglesia. Hay una sola. ¿Por qué hay tantas variedades de iglesias? Eso lo hablamos el domingo pasado en la escuela dominical. Por las diferencias que tenemos. Que uno piensa de una forma, que uno lee la Biblia de otra manera. Y entonces eso crea las divisiones, las diferentes iglesias. Pero cuando el Señor Jesucristo venga, va a venir a buscar a su iglesia. Y su iglesia está compuesta, ¿sabes por quiénes? Por todos los que en algún momento recibieron al Señor Jesucristo como Salvador. Esté en la iglesia que esté. Porque la salvación no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con una relación con el Salvador. No con la iglesia que esté. Uno quisiera, cuando uno habla con una persona, quisiera que venía a mi iglesia. Yo le digo, si usted vaya a la iglesia que le quede cerca. Eso sí, fíjese si lo que enseña va de acuerdo con lo que dice la Biblia. Porque eso también es importante. Hay muchas personas que tienen mucha fe en el Señor Jesucristo y son salvos. Y yo los respeto. No pienso en algunas cosas como ellos lo piensan. Pero los respeto. Ahí donde yo tomo el colectivo hay un par de chicos. Son evangélicos ellos. Y a veces les paso devocionales. Y uno de ellos estaba preocupado, me decía, porque, ¿sabe que perdí el celular? Perdí. Y me estoy perdiendo, dice lo que vos me mandás. Pero recuerden esto, cuando el Señor Jesucristo venga, va a venir a buscar ¿a qué? A su iglesia, la que Él compró, la que nosotros no conocemos, porque es muy grande y abarca todos los países. Hay iglesias en Cuba, a pesar de la dictadura y todo eso ahí, hay iglesias allá. Hay iglesias en Jamaica, en Estados Unidos, en África. En los países que menos te imagines, hay iglesias ahí. ¿Por qué su iglesia? Porque Él la compró con su sangre. Pero dice versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos. El Señor los compró a estos 11 para que fuesen testigos. Acá la palabra en el original es la palabra mártir. Ahora yo busqué el significado dice que un testigo es alguien que presencia un evento importante y luego lo comunica lo que vio. Así que un testigo es alguien que presencia, está presente ahí en el evento importante o no tan importante y luego va y comunica lo que vio. Ellos, estos 11, estuvieron presentes. ¿Desde cuándo? Desde el comienzo. Desde que el Señor Jesucristo comenzó a ministrar. Comenzó ahí con su ministerio. Fueron llamados por Él. Vieron todas las obras que hizo. Comieron pan con Él. Salieron a predicar. Hicieron un montón de cosas. Y comunicaron. Y comunicaron. Y quedaron comunicando esa verdad que ellos habían visto. Pero que también habían experimentado. Ahora, hay una gran diferencia entre ellos como testigos y nosotros hoy. Porque ellos eran testigos presentes, compartieron con Él. Nosotros hoy no tenemos esa posibilidad, porque el Señor está en el cielo. Pero nosotros tenemos
somos testigos por experiencia en cuanto a la fe. ¿No? No lo vemos, pero sí experimentamos esa fe. Sí experimentamos eso por la palabra de Dios. Tenemos la palabra que nos dice que eso es verdad. Y tenemos al Espíritu Santo, que ellos también tuvieron en aquel momento, nosotros también hoy lo tenemos. Entonces, bajo esas dos evidencias, o tres, porque la primera es que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Segundo, experimentamos por la lectura de la palabra de Dios y creemos que es su palabra. Y tercero, tenemos al Espíritu Santo acompañándonos y iluminándonos, no revelándonos. No hay más revelación. Dios no actúa en este tiempo como actuaba en la antigüedad. No hay revelación, lo que hay es una iluminación. Es decir, Dios me muestra a través de la Biblia lo que es la verdad. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque algunos, y ustedes lo saben porque lo han visto por televisión o por la radio, Dios me reveló. Ah, bueno, ¿y qué te reveló? Móstrame, a ver qué te reveló. Recuerdo, hay un enseñador que lo escucho y una vez estaba preparando todo un mensaje en su oficina. Y viene y le dice a su esposa, le dice, mira, asombrado, dice, mira lo que está acá, mira lo que encontré. Y su esposa estaba lavando los platos, sí, lo miró así y siguió. Pero mujer, mira lo importante de esto que encontré. A ver, ¿qué encontraste? Le dice. Y le muestra allí el versículo, el pasaje, todo así dice. Le dice, fulano, eso siempre estuvo ahí. Nunca se movió de ahí. Siempre ha estado en el mismo lugar. Pero claro, a él le pasó lo mismo que me pasa a mí. Que uno a veces pasa por la Biblia, pero la Biblia no pasa por uno. Pasamos así de corrido. Ponemos más atención quizás en una serie, en una película, o en un evento. Bueno, ya terminó el Mundial, así que podemos hablar del Mundial. O ponemos más énfasis en el Mundial. Sabemos quién pateó, quién cometió el penal, a quién le agarraron de la camiseta. Eso lo tenemos re claro. Nos robaron esto, acá. Eso. Ahora, pero vos le preguntás sobre un pasaje bíblico así. ¿Y este qué te dice así? Bueno, voy a ver, vos le vas a preguntar al pastor, a la escuela americana. Pero somos todos árbitros, somos todos referidos con respecto al fútbol. Así. ¿No viste que lo camiseteó? Mira, sí, lo tocó, apenita lo tocó. Lo tocó, penal. Gritamos todo, penal. Yo recuerdo, estábamos viajando, volviendo del trabajo, y había un hombre en el colectivo, estaba jugando Argentina. ¡Gol! Y nadie gritaba. Él solo gritaba el gol. Y todos lo miraban así. Y después cuando fue el gol, ahí sí gritaron todos, hasta el chofer empezó ahí a sonar ahí todo. Pero bueno, ya pasó un momento de sufrimiento. Ya está. Ahora el sufrimiento es otro, dicen los periodistas. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde iban a ser testigos ellos? En Jerusalén. Y fíjense el orden en que el Señor le va diciendo a ellos. Primeramente, ustedes tienen que ser testigos, comunicadores en Jerusalén. Yo he escuchado a muchos predicadores en la actualidad que esto te lo llevan al día de hoy. ¿Cuál es tu Jerusalén? Y dicen, miren, Jerusalén es una sola. Jerusalén está allá. ¿Allá donde está? Allá está. Ellos tenían que ser testigos en Jerusalén, en ese lugar. ¿Por qué en ese lugar? Porque en ese lugar había sido crucificado, había resucitado y después había ascendido ¿quién? El Señor. Entonces era importante de que ellos predicaran primeramente ahí. Por eso los apóstoles casi en la gran mayoría no se movían de ahí. Estuvieron siempre ahí. Porque ese era el testimonio. Bueno, después capaz que buscar por la historia, dice que algunos se movió para acá, para allá.
pero normalmente siempre estuvieron ahí, porque ese era su asunto en Jerusalén. Después en Judea, bueno, Judea era toda la región donde Jerusalén era ciudad capital. Así que no era solamente quedarse ahí en Jerusalén, sino también que tenían que ir a Judea. Y después dice Samaria. Bueno, Samaria ya no era tan cerquita. Y aparte había una gran diferencia, que los samaritanos eran judíos que se habían mezclado y había un odio, no se podían ver. Es que más, ningún judío pasaba por Samaria, siempre daban una vueltita. Pero el Señor le dice, tienen que ir a Samaria también. Y el Señor pasó por Samaria, ¿o no pasó? Sí, pasó. ¿Cuándo pasó? Ahí, en Juan capítulo 4, con la mujer samaritana. Y después dice, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Así que ellos tenían que ser testigos en cuanto a esto. Y nosotros también. Ahora, un testigo es uno que muere. La palabra mártir significa uno que muere por lo que cree, por su fe. En el caso de ellos, se cumplió, porque ellos murieron. Nosotros, capaz que vamos a morir en un infarto, capaz que en la enfermedad. Pero ¿somos nosotros realmente testigos? Como literalmente dice la palabra, ¿estamos realmente dispuestos a morir por esa fe? Yo escucho a muchos de acá. No, yo muero por Boca muero, muero por Racing. ¿Y tu mamá? No, mi mamá después, sí. Primero Boca, San Lorenzo, la familia después. Fíjate, esta gente lo que está dispuesto. Cuando Boca tuvo que ir a jugar allá aquella famosa final que perdimos, la perdimos, nos robaron, así. Cuando fuimos allá, hubo gente que vendió bicicleta, auto, se quedó sin trabajo, así renunciaron al trabajo para ir allá. Esas son personas que están dispuestas a morir. El ideal no es el mejor, pero ellos van, ese es su ideal y van. Ahora la pregunta esta, que me la hago yo mismo también, es decir, ¿soy realmente un testigo? Como el Señor se lo implementó, como se lo dejó a ellos. ¿Realmente yo todos los días estoy siendo un testigo? ¿Estoy siendo ese mártir? Mira, nosotros acá no tenemos terremoto, no tenemos huracanes, como hay allá en mi zona. Tenemos otros problemas. Pero hay países en la actualidad donde están crucificando a cristianos. Crucificando, donde están matando, apedreando, metiendo preso. Usted sale con una Biblia, a lo sumo lo que va a recibir es, qué sé yo, algún insulto, alguna que te carguen. Pero allá no. Allá no puedes andar con la Biblia. Allá no puedes andar hablando de Jesucristo porque te meten preso. Y te declaran la muerte. Dice que el Señor, después de haberle encomendado esto, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes eran estos 2 varones? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran estos 2 varones que se presentaron ahí cuando el Señor se estaba yendo? ¿Quiénes eran? ¿Y qué son los ángeles? ¿Qué es un ángel? ¿Para qué está un ángel? ¿Cómo? Es un mensajero. Lucas dice que, porque fue el escritor de Hechos, que eran 2. Y Lucas también en su evangelio presenta a 2. Es importante esto de 2, ¿no? ¿Por qué 2? ¿Por qué eran 2 y no 1, o 3, o 4? Porque esto tenía que ver también con el testigo. Se necesitaban solamente 2 testigos para resolver algún asunto, de vida o de muerte.
Bueno, ahora necesitamos mucho más. Pero en aquel tiempo era así. Y estos dos ángeles se presentaron y dijeron, varones Galileos, dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Dice. Y esto es lo importante, ¿eh? Por eso te digo que es importante que leas esto. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús que estás viendo que se está yendo, él mismo dice, volverá. Juan 14, del 1 al 3, léelo, dice lo mismo. Mateo 24, dice lo mismo. Apocalipsis habla de lo mismo. El Señor se fue, no está. Pero es importante que nosotros entendamos esto. Mira, yo anoté algunas cositas acá para que la pensemos. Primero, la partida del Señor, dice, su ascensión fue desde el Monte de los Olivos. Desde el Monte de los Olivos el Señor se fue. Dice la palabra de Dios que volverá al Monte de los Olivos. Esto lo dice Zacarías 14:4. Zacarías 14:4 dice que el Señor volverá de donde se fue. Segundo, ascendió de forma personal. Así mismo como ellos lo vieron que se fue, volverá de forma personal. Esto lo dice Malaquías capítulo 3, versículo 1. Tercero, ascendió de manera visible. Ellos lo vieron. Lo vieron que se iba, hasta que vino la nube y lo ocultó. De forma visible. Tercero, volverá de la misma manera, según Mateo 24:30. De la misma manera que se fue así visible, Él va a volver. 4. Lo recibió una nube. Bueno, Mateo, capítulo 24, versículo 30, dice que vendrá en una nube. Y en Apocalipsis, si lees Apocalipsis capítulo 19 y 20, creo que es más 19, dice que venía en una nube. Y en Mateo dice, y todo ojo le verá. Yo te estoy leyendo todo esto para hacerte entender algo que nosotros a veces mezclamos. Quinto, su ascensión fue gloriosa. Volverá en poder y gloria. Volverá en poder y gloria, según dice Mateo 24 y también dice Apocalipsis. Todo esto son evidencias de que no solamente Él se fue, sino que Él va a ¿qué? Va a volver. Ahora, acá hay dos eventos distintos, hablados en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el evento que como iglesia estamos esperando? Ahí es donde quiero. ¿Qué tiene que ver el rapto o arrebatamiento con esto? Nada que ver, diría el chileno, nada que ver. No mezclemos. El arrebatamiento, ¿sabes que en el arrebatamiento nadie lo va a ver? Los únicos que lo vamos a ver somos nosotros, la iglesia, que nos vamos. Desaparecemos. Y todo el mundo empieza, desapareció, vinieron los marcianos, vinieron de Marte, vinieron de acá, se fue, y algunos se van a alegrar. Van a decir, chao, ya se fueron esta gente que está atormentando acá, diciendo que la sangre, que Cristo, que la cruz, que se fueron. Eso es el arrebatamiento, es el evento próximo para la iglesia. Esto de que está hablando acá, los ángeles, esto, es para allá, para Israel. Es su segunda venida, de forma personal, de forma visible, para establecer el reino. Por eso el reino no se podía establecer acá. Tiene que ser cuando el Padre dice. ¿Y cuándo va a ser esto? Cuando la iglesia sea llevada. Entonces, el Señor Jesucristo va a venir. Hay un famoso coro que se canta, o lo cantaba
el famoso cantante Steve Green, ¿recuerda? Y nosotros también la cantamos así. ¿Cómo dice? Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús. Las Naciones Unidas como hermanas, dice, bienvenida le daremos ¿dónde? En Armagedón. Dice, bienvenida le daremos en Armagedón. Cuando el Señor Jesucristo venga, no lo van a recibir así, como viene, bendito. Viene a guerrear con los que están asediando a su pueblo. Historia bíblica. Escatología bíblica. Por eso no hay que mezclar las cosas. Este evento no podía suceder en Hechos capítulo 1 porque no era el tiempo. Era el tiempo para la iglesia, era el tiempo de la gracia. Era el tiempo del Espíritu Santo. Ahora con nosotros no está el Señor de forma visible, no está corporalmente con nosotros, pero está el Espíritu Santo acompañándonos, guiando a la iglesia. Así que el reino va a ser establecido después de la gran tribulación. 7 años de tribulación. Va a pasar Israel por su desobediencia y el mundo por rechazar al Señor Jesucristo. Cuando nosotros como iglesia nos vayamos, acá se va a armar un caos peor que lo que estamos viviendo. Leíste Apocalipsis. Apocalipsis a partir del capítulo 5 hasta el 18. Mamita querida. Yo cuando lo leí la primera vez, yo dije, bueno, ¿yo en qué grupo estoy? En este, lo otro. Me quería meter en algún grupo para ver si zafaba. Porque no entendía nada. Nosotros, mis amigos, mi hermano, vos querés participar de la primera ida, tenés que tener a Jesucristo. Recibí a Jesucristo. Arrepentirte de tus pecados. Primero, arrepentirte de tus pecados. Y después pedir al Señor Jesucristo que te limpie los pecados. Y vas a pasar a ser parte de la iglesia. Mira, la iglesia de Jesucristo está compuesta por nosotros, somos gentiles, y por los judíos que se conviertan. La iglesia es el único grupo donde entran todos. Los gentiles no pueden entrar en los judíos, y los judíos no se mezclan con los gentiles. Yo lo veo eso todo el tiempo. Yo en la zona donde yo trabajo, está lleno de judíos. ¿Sí? Ellos van con su tradición, con su sombrero, con su kipá, con su traje, con su cosa. Son ellos. Y se identifican como ellos. Nosotros somos gentiles. No nos vestimos como ellos, no tenemos las prácticas que tienen ellos. Ellos son rigurosamente, yo los veo, así, ya, los chiquititos, van todos así. Tienen un montón de hijos, 5, 6, 7, 8. Van todos así. Y van así todo con la ropita. Porque son judíos. Y lo puedes identificar, como puedes identificar a un árabe. Lo identificamos enseguida. Pero a los gentiles lo identificamos enseguida porque estamos todos iguales. Nosotros somos gentiles. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos sus testigos. Hoy no están los apóstoles, ya murieron. Hoy no está Pablo. Hay algo importante acá también. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo. No hay escuelita, ¿no? No hay escuelita, así que podemos seguir hasta la 1 acá. Después de este evento, y ya vamos terminando, hay una oración. Dice que ellos estaban juntos, estaban orando y estaban esperando al Espíritu Santo. Y le pareció necesario, dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Había que caminar, Dice que entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan y todos los nombres de todos los apóstoles. Dice que todos estos perseveraban unánimes en oración, ruego con las mujeres y con María Magdalena, de Jesús y con sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? De Jesús. Así que Jesús tuvo hermanos. Lo dice acá clarito. Y los hermanos de Jesús. Y en aquellos días, dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, dice que eran como 120 en número.
y dijo, varones, hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura, y bueno, habla de todo lo que pasó con Judas. Versículo 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo este tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho ¿qué? Testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2 personas. Esto, la verdad que es maravilloso. Ellos eran 11, tenían que ser 12. Entonces Pedro, después de un tiempo de oración, estaban los 11 ahí, aparte de los 11 habían como 120. Entonces Pedro le hace una propuesta espiritual y dice, mira, Judas ahorcó, pero necesitamos a alguien que nos acompañe en este ministerio. Y nombraron a 2 personas que, por lo menos, uno de ellos, hasta el momento, no había aparecido en escena, por ningún lado. Lo buscas en los evangelios y no aparece por ningún lado. Dice que ellos, después de haber orado, echaron suerte. Bueno, esto es una cuestión judía. Usted no se va a echar, esto no es para nosotros, ¿eh? Usted no se va a echar, bueno, vamos a la suerte acá, a ver quién agarra acá. No. Eso era de ese tiempo. Echaron suerte, como tenían en su costumbre, y determinaron que Matías formara parte. Matías Di Franco. Formara parte de los 11. Cierro con esto. Fíjense la forma espiritual que tuvo Pedro y los 11. Los 11 estaban unánimes y los 120 en la decisión que se iba a tomar. Lamentablemente, hoy no pasa eso. En las iglesias sí. No hay unanimidad cuando se elige a una persona. Esto me llamó la atención cuando estudiaba esto y comparaba con algunos comentaristas. Fíjate que los apóstoles y el que sumaron no tenía ningún currículo. Es decir, el único currículo que tenía es que los había acompañado a ellos desde el bautismo hasta que el Señor se fue. No dice que era ingeniero, no dice que era carpintero, no dice, las especialidades de acá, nada. ¿A qué te quiero llevar con esto? Sí, que cuando vos tengas que quizás recomendar a alguien, viste que ahora en los trabajos, viste, te piden recomendación, pero tenés que mostrar todo un pergamino. Yo lo estoy viendo ahora, sufriendo ahora con mi hijo, con Luciel. Tira currículo para acá, tira currículo, y no pasa nada. Así que o tenés un currículo chiquito y te dice no te falta. Así. Le pones uno grande y también te falta. Pero para este muchacho, para formar parte, lo único que figuraba en su currículo era que había estado desde el comienzo hasta que el Señor se fue. No miraron sus antecedentes penales, no miraron de qué familia poderosa, nada. ¿Por qué te hago pensar esto? Porque nosotros hoy miramos esto. Miramos al hombre, a su capacidad. Lo que los apóstoles hicieron, a partir de este momento, la capacidad se la dio el Espíritu Santo. Y otra cosa también que te quiero marcar con respecto a esto, porque hay mucho problema con esto. Algunos dicen que Pablo era el que tenía que tomar el lugar de esto. Eso es un error bíblico, porque la Biblia no dice eso. Cuando el Señor llamó a Pablo de forma particular y personal, aparte de los 11, no lo convocó Pedro ni Juan, que lo podían haber convocado. El Señor directamente lo llamó. Y cuando lo llamó, dijo, ¿para qué lo llamó? Dice, instrumento escogido me es este para anunciar mi nombre a quién? A los gentiles. Entonces, eran diferentes los ministerios. Matías podía acompañar a los 11 y ser parte, porque seguramente también era Galileo. Y Pablo era un ministerio completamente diferente al de los 11. Fíjate que Pablo muy eventualmente se juntaba con ellos. Pablo ya tenía su ministerio, Pablo tenía su equipo, su trabajo. Hermanos, cuando
cuando vos elijas a alguien, fíjate en el patrón bíblico. No te fijes en otra cosa. Yo he conocido muchísimas personas. Mira, mi papá es una persona que mi papá no es ingeniero. No estudió para eso. Obviamente tiene su oficio, tiene su preparación académica, pero cuando la iglesia decidió, no estaba mirando en cuanto a eso, cuando ellos decidieron, y decidieron unánime, yo recuerdo que yo estaba ahí, cuando ellos decidieron fue de forma unánime. Y la iglesia tiene que estar así. Acá ellos de forma unánime, los 11, más los 120, dijeron, Matías debe ser. Porque nos ha acompañado, porque ha estado. No dijeron lo que hizo. Mira que Matías no fue con los 12 a predicar, ni a hacer milagros, no lo dicen. Pero ellos entendieron a través de las Escrituras, porque cuando lee el pasaje y vas a ver que Pedro utilizó 2 pasajes bíblicos que están en el libro de los Salmos para hablar de lo que pasó con Judas. Y uno de los pasajes dice, y tome otros oficios, sí, porque sí, el lugar tenía que ser ocupado. Pero ellos oraron y después tomaron esta decisión. Cerrando esta parte, ¿eres un testigo o no lo sos? ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a sufrir, a padecer? El cristianismo no es lay. Bueno, nosotros lo vivimos acá medio lay. Pero en otros lugares no es así. Es un sacrificio de cada día. Y estamos puestos en este mundo, vos que sos cristiano, que te congregás acá, ¿sabes para qué estamos puestos? Para comunicar. Hoy me trajo un auto, veníamos con mi familia, y yo le comuniqué, no verbalmente, pero le comuniqué con un folleto, agarré, mira, acá estamos, acá, todos los domingos estamos acá. Y la persona se fue con el mensaje. Somos comunicadores, somos testigos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Esa es nuestra experiencia. Y debería ser también tu experiencia, como la fue la de ellos, que estuvieron dispuestos hasta las últimas consecuencias de su vida. Hasta las últimas consecuencias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Pero sobre todo te agradecemos por el Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz por nosotros. Gracias porque ahora vamos a participar también de estos símbolos. Que una vez más recordamos su obra en la cruz. No solamente por nosotros, sino también por tu pueblo judío que hoy está dándole las espaldas a él. Y no solamente por ellos, sino también por todo el gran número de gentiles que los rechaza día tras día. Viven indiferentes a la cruz, viven indiferentes a la muerte de Jesucristo. Pero nosotros estamos acá, oh Dios, para recordar, para hacer memoria de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y también te agradecemos porque tenemos tu palabra en la cual podemos ser enseñados y ser, Señor, amonestados y ser también animados, Señor. Y gracias porque tú pronto vienes a buscar a tu iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo oramos y te damos las gracias. Amén y amén.